epistemológicos para las ciencias sociales, un contrapunteo a dos voces, encargado por nuestra moderadora Marités Teresa Segada. Para presentarla a ella, vamos a decir que ella es una socióloga con maestría en ciencias políticas por el CESU-UMS, hizo un doctorado en procesos sociales y políticos en América Latina, es docente e investigadora en varias instituciones, Facultad de Ciencias Sociales en la UMS, carrera de Comunicación Social y en la Universidad Privada de Boliviana. También es investigadora, miembro del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, colaboradora en organismos nacionales e internacionales y consultora en temas políticos, de democracia y participación. Y es así como damos inicio a este tercer panel, dando paso a nuestra moderadora Marités Segarra. Por favor, vamos a regalar fuertes aplausos y bienvenidos a cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a la segunda noche de estas jornadas tan interesantes. El programa nos plantea que hoy se va a hablar sobre los retos epistemológicos para las ciencias sociales. Para este tema vamos a tener la presencia de Javier Romero. Javier es antropólogo orureño con formación de pregrado en arquitectura y urbanismo y especialidad en museología etnográfica. Tiene una maestría en ciencias sociales y un doctorado en estudios culturales latinoamericanos. Actualmente Javier es docente en el programa de antropología de la Universidad Mayor de San Simón. Ha publicado varios textos, entre ellos este que es muy interesante, que se llama El potencial político de lo festivo, aprendiendo de la descolonización, que publicó el año 2017, Insurgencia festiva en Oruro, una historia del proceso colonial, el año 2021, y por último, Antropologías y reexistencia, ensayos introductorios en 2025. Vamos a tener también en este diálogo, que es un diálogo entre los dos autores, digamos, con Benjamín Arditi, que es nuestro visitante estrella en este seminario, que como ustedes ya han debido escuchar sobre sus antecedentes, pero por si acaso alguien que se ha conectado o no ha estado en las anteriores sesiones, voy a recapitular sus antecedentes. Él es un destacado teórico que es paraguayo, con una sólida trayectoria académica, profesor de teoría política de la UNAM en México, adscrito al Centro de Estudios Políticos, doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Essex, Reino Unido, y es reconocido como investigador nacional nivel 3 en México. Ha sido docente e investigador en diversas universidades y prestigiosas y ha coordinado proyectos editoriales internacionales sobre teoría política. Su trabajo está, como han debido escuchar ustedes estos días, está en la intersección entre filosofía, teoría política y análisis de los movimientos sociales contemporáneos. El tema que se va a discutir ahora en la noche es un tema que nos interesa mucho aquí en Cochabamba, además, porque transversaliza de alguna manera todo el quehacer que tenemos como investigadores y docentes en el área académica. Y nos pone estos retos de la epistemología en ciencias sociales, nos ponen ante varios desafíos. Algunos son desafíos viejos y otros son desafíos actuales. ¿Cuáles son esos viejos desafíos? Esos están relacionados sobre todo con temas que se hablaban esta mañana, que recuerdo yo en la sesión, y también de alguna manera se tocaron ayer, relacionados, por ejemplo, con este problema de la objetividad en las ciencias sociales, ¿no? Este tema que esta mañana salía también la discusión sobre la posibilidad o necesidad o no de una universalización, ¿cierto?, de los conceptos. Otro tema que los lanzo así a manera de provocación nada más, que tiene que ver con algo que también salió esta mañana, a mí me sonó al locus de enunciación, pero lo formulaste de otra manera, creo, o sea, desde dónde habla el investigador o el autor, el lugar de enunciación, ¿no es cierto?, que también, o sea, desde dónde se percibe la realidad y desde dónde se habla, también es algo importante a tomar en cuenta. Otro aspecto relacionado con lo que se tendría que discutir con los desafíos es esta necesidad de la historicidad, ¿no?, del sujeto, o la variabilidad de un objeto más bien de estudio, ¿no? Por otra parte, también esta discusión que ha habido un poco en la tarde de la interdisciplinariedad, ¿no?, y del pluralismo metodológico, sin caer o cayendo tal vez en un escepticismo, habría que discutir.
Y y quizás dos desafíos bien importantes. El primero, relacionado con todo el mundo de la tecnología digital, que nos pone ante una nueva encrucijada para pensar la realidad y que se la está pensando recién. Y el otro campo es este reto, este desafío que nos planteaba Rita Segato el primer día, que es una suerte de necesidad de nombrar las cosas, de conceptualizar de una manera novedosa. Y aquí un poco esto de Javier, el aporte de Javier también con esta posición, ¿no? De las epistemologías del sur, no sé exactamente, Javier, si es tu posición, de la decolonialidad, que hay un conjunto de autores que han estado trabajando desde ese campo, ¿no? Y ella decía, nos tenemos que autorizar a nosotros mismos para poder conceptualizar y nombrar de otra manera la realidad que sea más útil que seguir ciertos conceptos clásicos que ya han sido desbordados por la propia realidad. Bueno, esta pequeña introducción solo a manera de provocar a nuestros dos dialogantes aquí. Entonces voy a pasar el micrófono primero a Javier Romero. Vamos a tener una dinámica yo creo que como está planteado esto como un diálogo, lo que se podría hacer es pensar en tiempos de 10 a 15 minutos cada uno de ellos y así poder que haya un intercambio entre ambos y también luego con el público. Entonces, 10 minutos. ¿Hay otro micrófono, por favor? Si no... Sí, está. Ya, perfecto. Entonces, si podrías comenzar, Javier, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Eh, Agradezco a los organizadores por la posibilidad de exponer algunas ideas en relación al trabajo que estoy desarrollando como antropólogo. Eh, Voy a ir poco a poco nombrando algunos retos que me parecen importantes eh, y voy a ir combinando también breves argumentaciones al respecto, ¿no? Eh, ya el título, Retos epistemológicos para las ciencias sociales, nos está planteando ya el primer reto, ¿no es cierto? O sea, la ciencia social que se ocupa o que se ocupaba, tal vez tenemos que decir, de pensar ontológicamente, tiene que transitar a pensar epistemológicamente. O sea, un primer reto, y aquí rescato el aporte del profesor Hugo Semmelmann, ¿no? Eh, Él decía que a los formados en ciencias sociales, antropólogos, sociólogos, etcétera, nos han enseñado a hacer sociología, a pensar ontológicamente, y no nos han enseñado a transitar más allá de eso. O sea, y él decía, el sociólogo tiene que pensar la ontología, la epistemología y la política, porque la política nos atraviesa todo. Entonces, ese para mí es un primer reto, ¿no? Pensar lo epistemológico, lo ontológico, lo epistémico y lo político. Y a partir de eso, eh, un segundo reto tiene que ver también con preguntarnos cómo pensamos la realidad para reflexionar esa realidad. Y de qué, cuando hablamos de realidad, ¿de qué estamos hablando? Sobre todo, ¿no es cierto? Pero no solamente, pero sobre todo de espacio y de tiempo. Maritea acaba de hablar de las tecnologías, por ejemplo. O sea, ¿cómo pensábamos el espacio cuando no habían celulares? ¿Cómo pensábamos el tiempo cuando no habían celulares? ¿Cómo pensábamos el espacio y el tiempo cuando no había internet? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha movido todo, pues. Entonces, la respuesta desde mi trabajo es, o sea, tenemos que pensar el movimiento en el espacio y en el tiempo. Eso para mí es fundamental. Ahora, todo el trabajo que tiene que ver con la producción de conocimiento, que tiene que ver, es decir, con la producción de categorías y conceptos, tiene que ir orientado a eso, cómo pensamos categorías que piensen en el movimiento, en el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces, esos son retos, pero gigantescos, ¿no?
Pero además, ¿cómo pensamos no el tiempo y el espacio, sino nuestro espacio y nuestro tiempo? Ahí entraría lo que nos recordaba Marité en relación a Benjamín, hablar de lugar de enunciación, espacio situado o lugar sociohistórico, ¿no? Hay varias vertientes que nos han dicho ya que el conocimiento hay que pensar un conocimiento localizado, ¿no? O sea, hay que pensar nuestro tiempo y nuestro espacio, ¿no es cierto? Eh, ¿Y cómo lo estamos pensando? ¿No? Esa es una pregunta importante que tenemos que hacernos. Y la respuesta, por lo menos hasta donde yo he llegado, deberíamos pensar el tiempo y el espacio en movimiento. Bien, un tercer reto, y en esta lógica, ¿no? Tiene que ver con cuando hablamos de pensar los problemas de la realidad de nuestro espacio y nuestro tiempo, ¿no es cierto? Deberíamos, más bien, ya no podemos pensar en teorías cerradas, marcos teóricos cerrados, ¿no? O sea, hay Hugo Semelman nos habla de marcos categoriales, que son más ágiles, que son abiertos y que pueden llevarnos a pensar el movimiento, ¿no es cierto? La teoría estructuralista de Levi-Strauss, la teoría ya no funcionan en una realidad tan compleja en la que vivimos, ¿no? Y a partir de eso, ¿no? O sea, un otro reto que, que nos llega así digamos, como consecuencia es que, o sea, no tenemos que pensar los problemas desde los marcos categoriales, tenemos que pensar los problemas y a partir de esos problemas, o sea, partir de los problemas y a partir de esos problemas pensar categorías, ¿no es cierto? Eh, y esto, cuando decimos cómo nos relacionamos con nuestro espacio y con nuestro tiempo, y cuando decimos hay que trascender las teorías, aparece el reto de la transversalidad, ¿no es cierto? O sea, un varón difícilmente va a poder detectar problemas de género, porque no va a recibir discriminación de género. Bueno, puede haber excepción, ¿no es cierto? Lo que decía esta mañana a Benjamín, yo soy blanco, tengo un saco, si entro a una oficina en México, me van a atender bien, no va a tener ningún problema. No ha detectado un problema. Si vamos con abarcas, si tenemos la piel oscura, además no nos bañamos no porque seamos cochinos, sino por otras circunstancias culturales, ¿no es cierto? Entonces ahí, hasta por el olor no nos van a atender y ese problema lo estamos viviendo. Entonces ahí, esos problemas que tienen que ver con esos procesos nos van a abrir a otro tipo de problemáticas, ¿no? Normalmente lo político nos atraviesa todo. Yo he llegado a estas reflexiones a partir de estudiar lo festivo, ¿no? Y cuando yo estudiaba lo festivo no quería, o sea, no me servía la categoría, entre comillas, folclore, ¿no es cierto? Yo pensaba el carnaval de Oruro como cultura, pero ¿por qué todos piensan como folclore? Ahí hay un problema político de dominación colonial.
Ahora lo puedo decir, ¿no es cierto? Bien, voy a dar mi último reto, un último reto para cerrar esta primera parte, para no pasarme los 10 minutos. Eh, en esa lógica, el investigador, ¿cómo se piensa cuando se aproxima a la realidad? Se piensa distanciado de la realidad, se piensa en la lógica del paradigma de la conciencia como sujeto, aproximándose a un objeto, o se piensa como parte de una relación entre subjetividades. Y si es así, se piensa como parte del problema. O sea, los bolivianos somos parte de los problemas de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, esa manera de pensar esa realidad y ese problema, si yo me sitúo al interior del problema, nos va a dar un tipo de reflexión. Y si yo me pienso fuera del problema, nos va a dar otro tipo de reflexión, ¿no? Entonces, para mí, en el trabajo que yo estoy haciendo, un reto para los investigadores en América Latina es pensarse como parte de los problemas, porque los investigadores somos agentes, nos decimos agentes de cambio, pero ese cambio, ¿hacia dónde va? ¿Hacia qué horizonte de sentido lo proyectamos, esos cambios de los cuales los investigadores nos decimos agentes? Entonces ahí yo pongo esos 4 retos, después yo, esos 5 retos, perdón, después los complementaré. ¿Sí? Gracias, Javier. Un favor, un pequeño corte antes de darle la palabra a Benjamín. En el programa, perdón, me olvidé explicar esto. Los organizadores me han pedido que por favor les explique. Estaba prevista la participación de nuestro colega y amigo Luis Tapia, pero ha tenido una dificultad seria para llegar hoy, entonces por eso a eso se debe su ausencia. Y solo esa aclaración, por favor, antes de continuar con el evento, por favor. Gracias, buenas tardes, tanto tiempo. Em, Primer problema, traje las notas equivocadas, lo cual puede ser una excelente noticia para ustedes porque voy a hablar mucho más breve. Mm, quiero tomar prestado una idea de un historiador llamado Jeffrey Herf, que escribió un brillante libro en los años 80, me parece, 80 o principios de los 90, que es sobre el pensamiento alemán, básicamente sobre Carl Schmitt, Werner Sombart, Hans Freyer, eh, Ernst Jünger y Oswald Spengler. Tituló el libro Modernismo Reaccionario, existe en español. Lo tituló Modernismo Reaccionario y definió el modernismo reaccionario como gente que odiaba los valores de la Ilustración, no creían en los valores del liberalismo constitucional, pero amaban la técnica. Esa es una combinación particularmente nefasta. Y me da tanta pena porque tenía una hermosa cita de Thomas Mann describiendo lo que fue el nazismo en estos términos, que hubiese ayudado muchísimo a entenderlo. Son reaccionarios. ¿Qué significa en este contexto ser reaccionario? Lo interesante es que reaccionario no es lo mismo que conservador. ¿Qué es lo que quiere un conservador? Dice, el orden actual está pervertido. Lo que hay que hacer es enderezarlo. Siempre hay la posibilidad de arreglar al orden. ¿Qué es lo que hace el reaccionario? Dice, no hay un orden pervertido por la izquierda. El orden ya dejó de ser rescatable. La tarea no es parchar al orden, sino que refundar al orden. Y mi hipótesis es que esa tarea ya comenzó y está muy avanzada.
¿Qué tenemos como elementos al respecto de esto? Es un cambio de paradigma. Mi segunda, esa es un parte de la hipótesis. La segunda parte de la hipótesis es que nosotros, cuando digo nosotros, digo toda la gente que está acá presente, somos el establishment. Siempre nos vimos a nosotros como afuerinos. La lucha por la igualdad sexual, la lucha por la igualdad de género, etcétera, etcétera. Pero lo que no nos damos cuenta es que en gran medida ganamos. Ganar, por supuesto, puede ser discutido. Estoy hablando de todas estas luchas que van desde los años 50 hasta básicamente finales de los 80. ¿En qué ganamos? Ganamos con que la invención de la píldora y la universalidad de la píldora nos permitió una sexualidad no reproductiva, que tengo entendido que una que otra de las personas que van a la universidad la practican. Ganamos el aborto recientemente, el matrimonio igualitario, reivindicamos el prestigio de la educación pública y gratuita, creíamos en la ciencia, pero también habían cosas como la política de la identidad, las cuotas mínimas de participación en partidos políticos y en empleo público, en la corrección política de no poder usar términos ofensivos contra minorías, que tiene una dimensión cultural doble. Uno, fuimos la contracultura que nos convertimos en la cultura. Antes se leía a Frantz Fanon, los movimientos de liberación nacional y el antirracismo, junto con el feminismo y las ideas postcoloniales, pasaron a ser parte del sentido común académico al menos, no necesariamente el sentido común político partidista, excepto por el oportunismo. Gran parte de los partidos hablan de la importancia de la igualdad de género, que esto, que lo otro, más por intereses tácticos que por un fin estratégico. La segunda parte de la dimensión política cultural es que fuimos derrotados en los años 70 con la ola de dictaduras que recorrieron América Latina, pero después de eso la izquierda se reinventó, pero también se transformó. Y la izquierda, que dejó de ser, no toda la izquierda, obviamente, pero buena parte de la izquierda dejó de ser leninista y abrazó gozosamente el multipartidismo y aceptó la compatibilidad de políticas sociales con el mercado y en general el capitalismo. Ahora, si nosotros fuimos el establishment y la derecha que estamos viendo ahora es una derecha reaccionaria y no conservadora, esa derecha conservadora lo que busca hacer es refundar el orden, un cambio de paradigma. ¿Dónde empezó los primeros atisbos de este cambio? Con Thatcher y con Reagan. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Tomaron unos cartuchos de dinamita y dinamitaron lo que es el estado de bienestar, crearon un individualismo, destruyeron a los sindicatos en sus países, o por lo menos les sacaron toda capacidad de lucha en serio, e inventaron algo que conocemos como neoliberalismo. Después vino una segunda ola que es muy diferente a lo que fue esa ola de los años 70, principios de los 80, que son los Trump, los Milley y la gente que propugnó el Brexit. Ellos también dinamitaron cosas, entre ellos el orden neoliberal. El orden neoliberal que tanto nosotros demonizamos es un orden que en este momento está en retirada. Solamente piensen cuál fue una de las más extraordinarias victorias del Consenso de Washington. Fue la consolidación de la Organización Mundial de Comercio. Y les desafío a ustedes a abrir alguna revista, periódico, artículo académico, donde se hable de la importancia de la OMC hoy en medio de la guerra de los aranceles, lo que los estadounidenses llaman la imposición de tarifas. Las tarifas son A, contrarios a los tratados de libre comercio, como el que hay entre Estados Unidos, Canadá y México, y la OMC se ha convertido en una institución absolutamente irrelevante que no sirve para gran cosa en el orden internacional. ¿Y qué más dinamitaron?
un orden basado en reglas. No hay reglas para las relaciones internacionales. No hay palabra que se cumpla. Las cosas cambian de acuerdo a los intereses de la gente que está mandando. Ahora, lo que no hicieron Margaret Thatcher y Ronald Reagan es intervenir en la lucha cultural. Ellos se conformaron y creían que era lo más importante y probablemente tenían razón en parte. Lo que creían es que con el ingenio que tenían que avanzar la agenda monetarista que después se llamó neoliberal, pero no se preocuparon por enfrentar a la izquierda en el campo de la cultura, excepto hasta finales de la década del 2000. A partir del 2007 o 2008 se empieza a usar una palabra que no tengo una definición exacta, ustedes no tienen una definición exacta, pero todos entienden lo que es. La palabra es woke. Y la palabra woke es una palabra que puede significar corrección política, política de la identidad, cuotas mínimas de participación de mujeres en partidos políticos, etc. La nueva derecha, la derecha reaccionaria, lo que busca es ganar las narrativas culturales y redescubrieron a Gramsci. De hecho, hemos mencionado ya varias personas mencionaron a Agustín Laje, que es uno de los coautores del libro negro de la nueva izquierda latinoamericana. Laje fue entrenado en la Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra pertenece al Opus Dei y su directora de tesis doctoral, que por casualidad es conocida mía, Montserrat Herrero, ella dice que una de las grandes ventajas de Milei es que es bastante buen debatidor e inteligente. Una de las grandes desventajas es que está fuera de control en términos de su agresividad y su violencia, donde ella trataba de calmarlo para que no participe en polémicas con los otros alumnos en la universidad. Al final abandonó su doctorado gracias a que la motosierra ganó las elecciones en diciembre de 2023 en Argentina. Entonces, y Laje, en un programa radial de hace unos meses atrás, lo que dijo de que Gramsci es alguien demasiado importante para dejarlo en manos de la izquierda, porque con Gramsci descubrimos que lo que es crucial es la guerra cultural. Una última cosa que para mí es absolutamente importante es que las nuevas derechas, que es un tema tan de moda, la derecha que estoy llamando como derecha reaccionaria, dejó de ser una derecha insular. Y en este momento, tal como hubo un movimiento marxista internacionalista, en este momento hay un movimiento internacionalista de la ultraderecha. Si ustedes ven quién fue el orador principal en CPAC, que es la conferencia anual de la derecha estadounidense, fue Víctor Orbán. Víctor Orbán está dando la matriz de sentido básico para la reconfiguración de la política y la cultura en Estados Unidos. Organizaron los partidos similares. Víctor Orbán es el titular del partido Fidesz en Hungría, más el partido PiS. Es un nombre terrible, pero significa otra cosa en polaco, más el partido Vox, más el partido de Meloni y el partido de Marine Le Pen, crearon una escuela de formación de cuadros donde militantes del PAN, que es el viejo partido de la derecha tradicional de México, junto con militantes de otros partidos de derecha, van a escuela de formación de cuadros. La escuela de formación de cuadros está en manos de este tipo de partidos. ¿Qué es lo que significa eso? Que la derecha, al internacionalizarse, están haciendo un intercambio de información de lo que antes llamábamos relaciones sur-sur, es el equivalente, pero dentro del universo de una derecha reaccionaria. Para mí, lo que ha ocurrido es extraordinario y los cambios ya empezaron a ocurrir. La gran ventaja que tenemos, y para eso necesito referirme a dos autores. Uno es Manuel Antonio Garretón, uno de los grandes sociólogos políticos chilenos,
Y el otro es uno de mis autores favoritos de literatura, que se llama William Gibson, que publicó un libro extraordinario en el año 83, 84, 85, que se llamó Neuromancer. Con ese libro él inventó un género literario que se llama cyberpunk. Unos años después de la publicación del libro, y les tengo que leer la cita, primero lo voy a leer en inglés y después tratar de traducir. The future is already here. It's just not evenly distributed. El futuro ya está acá, solo que no está distribuido de manera pareja. Eso significa de que ese futuro de la derecha reaccionaria ya está acá, pero quedan ciertos bolsones donde no están todavía. La segunda cosa, que es una cita que se las voy a dar de memoria, es de uno de los momentos de gran lucidez de Manuel Antonio Garretón, que es en 1985-86, cuando la izquierda chilena se estaba debatiendo en aceptar o no aceptar una de las cláusulas de la Constitución tramposa que hizo imponer Pinochet en 1980. Establecía que en 1988 habría un plebiscito donde habría una sola pregunta: si Pinochet continuaba otros 9 años como presidente o no continuaba. Perdió el plebiscito, pero antes de que hacerse el plebiscito, el grueso de la izquierda decía: tenemos demasiado miedo de participar porque no hay precedente histórico de que una dictadura pierda un plebiscito. El resto de la izquierda dijo: tenemos que participar porque todo lo demás ha fallado: movilizaciones sociales, movimientos sociales, grandes paros, huelgas, etc. Nada parecía funcionar. La tesis que introdujo, y esa es la brillantez de Manuel Antonio, la tesis que introdujo es: Chile va a tener una transición en la democracia si ganamos el plebiscito. Lo que va a haber, eso sí, es la persistencia de lo que él llamó enclaves autoritarios. En otras palabras, van a haber problemas con la ley electoral, va a haber problemas con la derrota de Pinochet, el plan B de Pinochet, que él seguía otros 8 años como comandante en jefe del ejército. Su plan C es que al terminar esos 8 años continuaba como senador designado vitalicio, de manera que él se compraba la impunidad hasta el día de su muerte. Estoy terminando. Lo importante de combinar las dos cosas, Gibson, el futuro ya está acá, pero no está distribuido de manera pareja, y la tesis de Garretón, de que va a haber enclaves autoritarios en la democracia, podemos dar vuelta a ese mismo argumento para el presente y decir que el futuro está acá, pero no está distribuido de manera pareja. Significa de que la ultraderecha, esa derecha reaccionaria, no ha logrado homogéneamente conquistar el territorio que cree estar gobernando. Y la ventaja de usarlo con el argumento de Garretón es que en vez de hablar de enclaves autoritarios, podemos hablar de los enclaves democráticos que quedan a pesar de la creciente autorización. Autorización no, autocratización, la creciente autocratización de las sociedades. Veo eso como una de las ventanas a través de las cuales puede haber una resistencia y una posibilidad de encontrar formas de revertir los cambios que han estado ocurriendo. Y como parte de revertirlo, tomo como idea básica el trabajo de un historiador estadounidense llamado Timothy Snyder, que en el año 2017 publicó un libro que se llamó, no está traducido aún, On Tyranny. Y lo que coloca como tesis principal para detener el autoritarismo es evitar lo que él llama obediencia anticipatoria. Lamentablemente hay demasiadas instituciones que iniciaron la obediencia anticipatoria. Un ejemplo es la Universidad de Columbia, que ante la amenaza de Trump de cortarle $400 millones de financiamiento, tomó la decisión de aceptar las imposiciones que le hizo la administración, entre ellas que va a haber un comité que va a revisar los programas de los profesores antes del inicio del semestre. Eso es un esfuerzo por tratar de simpatizar con el autócrata de
de Trump es un régimen autoritario, ya no cabe la menor duda al respecto, por lo menos, y lo mencioné ayer acerca de Steven Levitsky, el experto en el autoritarismo, que dice Estados Unidos no solamente comenzó, sino que ya es un régimen autoritario. Si podemos cortar lo que es la obediencia anticipatoria, le vamos a sacar un elemento importante a esas transformaciones de la derecha. Ahora, los que escucharon lo que acabo de decir, da la impresión de que estoy haciendo una de las tantas reflexiones acerca de la derecha que son populares en las conferencias y congresos de los últimos 2, 3 años. Pero lo estoy diciendo en términos de lo que es el tema de esta mesa. ¿Cuáles son los desafíos para el pensamiento social en América Latina en los años que vienen? Y uno de los desafíos es encontrar estrategias para poder intervenir y bloquear el avance de fuerzas como al estilo de Milei, Bolsonaro, Trump, etcétera. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Vamos a darle la palabra para una ronda más a Javier, luego Benjamín, y después podemos iniciar un diálogo con el público. Claro, estas batallas se están dando en el campo cultural, ¿no? Y la pregunta tal vez también es, ¿son batallas en el campo cultural o se está disputando el campo cultural en sí mismo? O sea, ¿son del o en el campo cultural? No sé, para profundizar un poco tal vez. Entonces, Javier, libremente puedes terminar tus ideas y luego le damos la palabra a Benjamín para dialogar con el público. Gracias. Bien. Algo que me olvidé decir al empezar mi exposición es que yo voy a hablar de las ciencias sociales y de la epistemología en las ciencias sociales, pero desde la antropología. Y eso tiene mucho que ver con lo que nos acaba de exponer Benjamín. Eh, Todo el tiempo que he estado reflexionando problemas, no diría culturales, sino más bien interculturales. Eh, Cuando hablamos de la batalla cultural o cuando hablamos en general de conflicto cultural, estamos hablando de conflicto entre culturas. Y ahí yo quisiera mencionar algo que en la antropología, por lo menos, eh, tiene que ser aclarado, ¿no es cierto? Eh, la cultura o las culturas tienen que ver con formas de producción y reproducción de la vida. Entonces, estamos hablando de formas de reproducción y producción de la vida que dependiendo los espacios y los tiempos no son iguales. Y esto nos da pie para hablar de eh, algo que yo estoy pensando desde la antropología, o sea, cómo se ha pensado la antropología en y desde Bolivia, ¿no? Y ahí me voy a una pregunta más atrás, o sea, ¿cuál ha sido o cuál es el problema antropológico en este lugar del mundo? ¿No es cierto? Obviamente no hay un solo problema, seguramente, ¿no? Pero básicamente, y ahí entro a esta propuesta del AGE, ¿no? Y el rescate de Gramsci, que hace el problema de disputas culturales, o lo que ahora se llama la lucha cultural, la guerra cultural, eh, desde la antropología tiene que ver con el problema colonial. Ese es un punto muy importante, por lo menos en mi trabajo, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con cómo pensamos el problema antropológico, cómo se ha pensado el problema antropológico, cómo piensa el antropólogo
el problema antropológico, que básicamente se ha pensado como el problema del extrañamiento. ¿Qué quiere decir eso? La relación entre mismidad, otredad, ¿no es cierto? Esa relación entre mismidad y otredad, la antropología la ha pensado recién en el siglo XIX. Pero el problema de dominación colonial se ha dado en el siglo XVI. Y todo ese lapso de siglos hasta el siglo XIX no ha sido pensado por la antropología. Entonces, ¿qué ha pasado en ese tiempo histórico del siglo XVI al siglo XIX? Hay un silencio, hay una oscuridad, ¿no es cierto? La antropología no se ha ocupado de eso. Y si se ha ocupado de pensar que la cultura tiene que ver con el desarrollo, el progreso, la civilización y las poblaciones que no están en ese marcado camino hacia la civilización, están en etapas anteriores, ¿no es cierto? De ese modo ha pensado la antropología ese momento. Ahora, cuando queremos pensar una antropología desde Bolivia, hace poco estaba en un acto académico y yo decía, ¿cómo se ha pensado el problema del extrañamiento en relación a el tema de la mismidad y la otredad? Yo el otro, nosotros los otros. Ahora, pongo nuevamente en la mesa, ¿no es cierto? Culturalmente, las lenguas sirven para estructurar la subjetividad de los pueblos. En el aymara y en el quechua hay dos mismidades. Entonces, ¿cómo deberíamos pensar una antropología sabiendo que hay dos mismidades? O sea, ahí es posible pensar una antropología al interior entre una mismidad y otra mismidad mayor. Y eso nos da como resultado otra antropología por construir hacia adelante, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con esta batalla cultural, porque la batalla cultural del AGE tiene que ver más con todo el proceso de, digamos, no sé, está más relacionado con todo el trabajo que han hecho eh, los ingleses, Stuart Hall, los estudios culturales, ¿no? Desde mi perspectiva, la batalla cultural tiene que ver con deshacer y recomponer esos procesos para entendernos desde nuestras mismidades y desde nuestras otredades, ¿no? Todo eso tiene que ver con partir del problema en relación a nuestra realidad, nuestro espacio, nuestro tiempo y los problemas que hay aquí. O sea, decía la otra vez, o sea, Foucault no va a pensar dos mismidades, ¿es cierto? Bienvenido Foucault y todo su trabajo, por supuesto, ¿no es cierto? Pero ¿cómo nos relacionamos nosotros desde el no haiku, el no kanji, desde el hiwasa del nana? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? No es lo mismo que relacionarnos desde nosotros y ustedes, ¿no? Ese es un trabajo que recién debería estar empezando y ojalá en San Simón podamos trabajar esos temas. Tengo solamente dos citas que mencionar, que es en medio de la barbarie no perder la esperanza. Y quiero recuperar canciones que son de hace 20, 30 años. Una
es de Charly García, que fue escrita durante la dictadura militar. Está hablando de la libertad y dice, es una canción que es necesario cantar de nuevo una vez más. Y eso tenemos que cantarlo siempre una vez más. Y la otra, no quiero sonar como si fuera celebrando a Argentina, pero se me ocurrieron estos dos músicos. El otro es Fito Páez. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Son dos posibilidades de seguir luchando. Es la esperanza, básicamente es la esperanza. Pero la esperanza no basta. Esto puede ser una guía, pero lo que hay que hacer es luchar, salir a las calles. No veo la más mínima posibilidad de que las cosas cambien, a menos que la gente salga a las calles, como ya empezó a salir la comunidad latina en Estados Unidos a las calles, para resistir a ICE cuando está agarrando a la gente, o recorrer los barrios a decir, está viniendo ICE, escóndanse, váyanse. No hay otra forma. Ahora se viene una especie de, entre comillas, guerra de guerrillas, pero sin armas, de manera de resistir a esta gente que está implementando una barbarie. Hasta ahí llego. Perdón, Sí, si quisieras agregar algo, Javier, si te por faltó favor. Cerati, al final hay esperanza. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para nuestros expositores. La idea de esta sesión es también abrir un intercambio con el público. Sé que en las anteriores sesiones mucha gente se ha quedado con ganas de hablar, además. Entonces, cedería la palabra más bien a ustedes para que puedan hacer preguntas o comentarios a las ideas que nos han propuesto los expositores. No sé si alguien quiere comenzar. Allá atrás, gracias. Hola, gracias, buenas noches. Soy Claudia. A mí me preocupa que en este espacio de pensar epistemológicamente las ciencias sociales desde Cochabamba, que ha sido em, el centro, creo, del pensamiento contemporáneo de las luchas históricas por la guerra del agua en el 2000, escuchar a Benjamín decir, tenemos que salir a las calles. Una de las excusas de la Academia Boliviana durante los 16 años del gobierno del MAS ha sido, no hemos estado a la altura de leer lo que ha pasado en los 16 años del MAS, ni de escribir, y eso lo podemos ver hoy, que una de las grandes ausencias de la academia boliviana es que no hemos entendido ni las producciones económicas, ni las relaciones económicas, ni lo que se ha producido económicamente. Entonces vengo estos 2 días como curadora de arte, como investigadora, y me sigue faltando en esta noche cómo vamos a salir a las calles, porque vamos a salir a las calles, con qué herramientas desde la academia, sobre todo desde la academia boliviana, porque evidentemente los procesos históricos y los procesos académicos en Argentina, en México, nos han sobrepasado totalmente. Y creo que uno de los errores más grandes que yo vengo viviendo entre Alemania y Bolivia es cómo hemos industrializado la descolonización desde Latinoamérica también en las ciencias sociales, que es muy penoso. Eso. Gracias, Claudia. No sé si quieren responder, reaccionar o mientras se animan a más preguntas. Bueno, a ver, los, los acontecimientos, porque la guerra del agua ha sido un acontecimiento político, así como la guerra del gas, ¿no es cierto? Eh, Son procesos que se van germinando y llega un momento en el que el acontecimiento explota. Y esos procesos no tienen que ver con planes, con propuestas, eh, con una especie de recetas.
Ahora, yo entiendo también lo que dice la compañera Claudia, si no me equivoco, es, eh, es muy importante la crítica que está haciendo, ¿no es cierto? Eh, Hemos vivido 20 años en el país y los primeros años de esos 20, probablemente muchos de los que estamos aquí estábamos en las nubes. Y poco a poco hemos ido cayendo de esas nubes, ¿no es cierto? Y cada uno a su tiempo seguramente, y hemos tardado en darnos cuenta lo que estaba pasando en Bolivia. Y básicamente, digamos, la propuesta que yo he traído, las ideas que yo he compartido esta noche, tienen que ver con ese proceso, ¿no es cierto? Estos días Benjamín nos ha inundado de categorías, de anécdotas, de autores, y nos ha enriquecido y hay que agradecerle. Muchas gracias, Benjamín. Y entre esas muchas cosas que Benjamín mencionó, eh, está, por ejemplo, el punto de mañana, si no me recuerdo, ya no estoy seguro, pero él mencionaba cuando hablaba de populismo y hablaba de cuando se dice, cuando Manuel López Obrador decía que deberían pedir disculpas por el proceso de colonización, etcétera, etcétera, Vargas Llosa dijo, eso es populista, ¿no? Y claro, para, y después nos dio otros ejemplos, cómo se vieron, el Papa se disculpó, otra persona, otro líder se disculpó. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa disculparse? Disculparse es parte de un proceso epistemológico y es parte de un proceso de autocrítica. Si no hay un proceso de autocrítica, no llegamos a disculparnos. ¿Y qué significa no disculparnos? Seguir pensando la realidad como algo dado, seguir pensando categorías de análisis naturalizadas, ¿no es cierto? Entonces, cuando Claudia nos exige a la academia, y ahí vuelvo a decir algo que dije hace poco, ¿no? O sea, hay una academia boliviana, hay producción categorial en Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, claro, Claudia nos está diciendo trabajen y hay que trabajar y hay que producir categorías, porque no puede ser como otro ejemplo que nos decía esta mañana Benjamín, el significante vacío, decía el significante vacío es el presidente. Yo tenía una pregunta, eh, ¿no será el proyecto político el significante vacío? ¿No? Porque en Bolivia el vivir bien se ha trabajado como un significante vacío, ¿no? Porque suma camaña no se traduce como vivir bien hasta el día de hoy, ¿no es cierto? O sea, estamos desviados por allá. Pero tiene que ver con otras cosas. Suma camaña quiere decir vivamos mejor entre deidades, entre naturaleza y entre humanos. Y vivir bien es pues otra cosa, nada que ver. Vivir bien es nosotritos, viviremos bien y ya. Entonces, claro, todo eso tiene que ver con un trabajo académico, que no se lo está haciendo. La universidad no se ha puesto al hombro ese trabajo en Bolivia, ¿no? Y yo agradezco a Claudia por el llamado de atención.
No tengo nada de instrucciones o recomendación que hacer. Todos aquellos que fuimos partícipes de la lucha antidictatorial en los años 80, comienzos de los 90, sabíamos de que investigábamos acerca del régimen que atacábamos, pero al mismo tiempo nunca dejamos de salir a la calle. Requiere coraje de físico, no requiere ser un héroe. Salir a la calle no significa de que eres el Che Guevara o la Che Guevara. Es simplemente salir a la calle y demostrar que existes. Si puedo citar nuevamente a Manuel Antonio Garretón, Garretón no es un teórico, es una persona más bien de que tiene un olfato para la cosa práctica. Pero es lo que él, en alguno de sus artículos durante la dictadura chilena, dice, ¿cuál es la función de la oposición en un régimen autoritario? No es tumbar al régimen autoritario, no tenemos la fuerza para eso, pero es funcionar como esperanza activa. Esperanza activa, simple. ¿Y cómo se genera la esperanza activa? Saliendo a las calles. Saliendo a las calles cuando te dicen que no debes hacerlo. Entonces es no ignorar, no ser suicida, pero sí hacer cosas, que es lo que hicimos todos en algún momento. Y es, en este momento no es simplemente pasar la batuta a gente más joven que nosotros. Nosotros también tenemos que salir. Un ejemplo de que nosotros también podemos salir es los miles de jubilados argentinos que salieron a protestar el empobrecimiento extraordinario que tiene esta gente. Hay que tener realmente un valor cívico extraordinario para tener problemas de movilidad y aún así salir a las calles y enfrentar a gente que te están disparando con balas de goma. Si me permiten agregar algo, el excelentísimo señor, estoy diciendo eso irónicamente, porque es una de las peores personas que uno puede imaginar, que es Agustín Laje, pidió explícitamente a la policía que apunte bien y apunte no al cuerpo, sino a la cara. Está registrado, hay un video que el tipo está diciendo, perdón, una grabación en la cual está diciendo, policía, apunten bien, no vayan a fallar. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Ahí llega un momento en el cual, si todo está perdido, podemos perfeccionar lo que es nuestro entendimiento de estos regímenes y qué bueno que lo hagamos. Pero también salgamos a las calles. Creo que no queda ninguna otra alternativa. La acción es algo inevitable. Como decía Carl Schmitt, cualquiera que se meta en política tiene que saber que las cosas pueden deteriorarse. Entonces, meterse en política significa correr un riesgo. Si estuvimos dispuestos a correr riesgos cuando éramos más jóvenes. Generación, como dijo su compañera, para nosotros estamos marcados ¿por qué? Estamos marcados por experiencias de dictadura que no les tocaron a los más jóvenes. Entonces, hay que recordar que si nos tocó esa experiencia de dictadura, pensábamos lo que era la dictadura, escribíamos, publicábamos, íbamos a congresos y al mismo tiempo salíamos a la calle. Volveremos a hacerlo y yo espero que los millones de jóvenes también hagan lo mismo y fundamentalmente que vayan a votar. Gracias. Bueno, sí, como veíamos ayer, los jóvenes generación Z ya están saliendo a las calles. Entonces, creo que hay un proceso que puede ser indetenible, pero bueno, también está la pregunta esta de ¿y a qué salimos a la calle? O sea, ¿con qué objetivo? ¿Dónde la diferencia entre objetivo y demanda que planteabas tú también? Esperanza. La esperanza activa. Aquí han pedido la palabra Fernando Molina y Fernando García, por favor, para una siguiente ronda. Bueno, para hacer una pequeña travesura, quisiera hacer discutir a Benjamín con Rita Segato, a ver si es posible. Sus dos, ¿Por acá? nuestros dos grandes, bueno, ella no está desgraciadamente, ¿no? Pero en su primera intervención, ella señaló algo parecido a lo que tú decías ahora, como un proceso en el cual Estados Unidos, a lo largo de la historia, decide generar hegemonía en el mundo y para hacer eso, entonces proyecta una serie de valores democráticos, liberales, la independencia de poderes, justicia que está por encima del bien y el mal, encima de cualquier presión, en fin, todo eso. Y decía Rita, bueno, después de un siglo de hacer eso, de hacerlo con mucho éxito, además a través del cine, que
convierte esto en mítico para la sociedad moderna, decide luego Estados Unidos, como si fuera una entidad antropomórfica más o menos, ¿no? Decide echar todo esto afuera por alguna razón secreta que no podemos saber porque estas cosas son secretas. Estados Unidos ha decidido eh, echar esta hegemonía por la borda, ¿no? Entonces a mí me parecía que esa visión de lo que está ocurriendo imposibilitaba la lucha de la que tú estás hablando, ¿no? Porque si suponemos que es la potencia como tal, ¿no? La que actúa de una manera homogénea, en bloque, primero haciendo hegemonía y luego siendo trampista, o sea, es el imperio, es una fuerza que está por encima de la democracia, de las contradicciones, de las luchas, en fin. Entonces, ¿qué lucha en contra de eso es posible? Parece que sería imposible pensar que tenemos la capacidad de reunir suficiente fuerza como para sacar a Estados Unidos de en medio, digamos, ¿no? Como un todo, como te digo, pensante, ¿no? Entonces me parece que esa es una visión que no conduce a la lucha, más bien a la desesperanza total, ¿no? Quisiera ver cómo reaccionas ante eso. ¿Tú crees que es así? Es decir, que se trata de una fuerza única que va evolucionando y se transforma, o estamos ante luchas internas en Estados Unidos. ¿Qué significa esa derecha reaccionaria? ¿Por qué llega a tener tanta fuerza en la democracia norteamericana? Y entonces, ¿qué fuerzas pueden oponerse a esa derecha reaccionaria, ¿no? Dentro de los propios Estados Unidos y desde fuera. Gracias. Entonces, Fernando, porfa, y Sí, luego la respuesta. bueno, un poco aprovechando, eh, quizás es más una pregunta en torno a la impresión que tienes, Benjamín. Creo que ayer mencionaste a Wendy Brown y un poco siento que has debido ver, o al menos yo hace poco leí el libro de ella de Tiempos Nihilistas. Y en esas son dos conferencias que retoma la reconstrucción, si se quiere, de las conferencias de Max Weber sobre la ética de la convicción y la ética que está vinculada a la política y la ética de la responsabilidad que está vinculada pues a la ciencia social. Mm, Sé que es un debate bastante antiguo, pero muy interesante la reconstrucción que hace Wendy Brown y se asemeja mucho a las críticas que hace mm, Gil Villegas en México respecto al tratamiento de Max Weber y también José Luis Villacañas, que reconstruye la lectura de Max Weber. Pero ¿a qué me voy? La crítica básicamente es en el sentido de que la política tiene que ver con valores, la disputa por los valores, y esta disputa de los valores en el campo de la ciencia social normalmente, y hubo una hegemonía desde la lectura de Parsons respecto a Weber, que era esta búsqueda de la neutralidad valorativa respecto a la investigación científica, ¿no? Lo que hace Wendy Brown es discutir esta y más bien ver en Weber el esfuerzo de que el asunto de los valores también puede ser un asunto de la investigación científica. Esa perspectiva, o sea, no encuentra esa línea de ruptura entre lo que es la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Solo que hay una crítica a la academia en esa búsqueda de la objetividad, eh, eh, o bien mm, prima las convicciones y por lo tanto no le permite ver la realidad, o bien prima la lectura, si se quiere, esencialista de la objetividad que no le permite ver
las convicciones y los valores. No. Un poco lanzo eso para que creo que la mesa es un poco ver el tema, cuál es el aporte de la ciencia social al análisis de la realidad y si este análisis de la realidad está vinculada a esta dimensión de la neutralidad valorativa, o bien hay esta combinación constante que creo que ya se encuentra pues en estas dos conferencias de Max Weber a inicios del siglo, ¿no? Eso. Sí, no sé si alguien más quisiera hacer una intervención, Juan, y luego ya cerramos con los expositores porque nos han recomendado terminar antes de a las 8:30. Entonces, una pregunta breve, por favor, estimado Juan, y ya responden los expositores y cerramos el evento. Allá, a la izquierda. Gracias, buenas noches, colegas. Bueno, hemos tenido fallas, hoy día Benjamín se olvidó sus notas, Tapia no pudo venir, así a mí me dicen que haga, formule rápido, le pregunto. En fin. Yo me estaba acordando de Aguilar, Luis Aguilar Villanueva, que es un autor con el cual yo trabajo y que nos dice, ¿no? En los 90 nos decía hoy las pretensiones de influir de las ciencias sociales no impresionan a nadie, ¿no? Decía, y bueno, sabemos, es un gran teórico del análisis de políticas públicas, Aguilar, y dice, es interesante, tendríamos que realmente, si queremos influir, centrar el foco en políticas y en aspectos más localizados de la estructura social, ¿no? Que plantea, es un beberiano, bueno, por supuesto, después las cosas fueron por otro lado también, me parece que el proceso de cambio en Bolivia, en su articulación, en su nacimiento, mostró que las ciencias sociales sí podían influir mucho, y de hecho lo hicieron, ¿no? Con el asesoramiento a los movimientos sociales, el activismo, y la misma nueva constitución política del Estado también, ¿no? Pero si hablamos de epistemología, un poco la epistemología, un concepto breve, así al grano, se reflexiona acerca de cómo se produce el conocimiento, ¿no? Cómo producimos el conocimiento, y ese conocimiento puede ser veraz, más o menos veraz, y por tanto más o menos útil para orientar también las acciones. Y me acordaba también de cuando mencionaba ayer de la herradura de Cachín Antesana, de la letra, el espíritu, al hacer hacía su análisis crítico del nacionalismo revolucionario. Si aplicáramos esos rigores, digamos, también en lo que hemos visto en estos 20 años de procesos de cambio, ¿en qué nos quedaría? ¿A qué le tendríamos que llamar izquierda? Digo, porque hay una discontinuidad, un hiato muy grande entre discurso, entre comillas, más retórica tal vez, y los correlatos fácticos del discurso, ¿no? Entonces yo pienso que hay un aspecto también que no estamos visualizando algo, que es también que la dependencia está también en el mercado, ¿no? Está en los mercados, está en la gente, en el consumo. Hoy en día la crisis que estamos viviendo de no tener, es no tener divisas sencillamente. Y eso es un problema que también nos tiene que llevar a repensar la manera en que estamos entendiendo a los sujetos sociales y a los que como cientistas sociales también lo que les podemos pedir o queremos exigirles, o las luchas que en realidad de pronto vienen más de los cientistas que del cotidiano de la gente, ¿no? Yo creo que sí había también visiones de pronto esencialistas de las identidades indígenas, ¿no? Y no quiero decir, no quiero contrariarlo a Javier ni entrar en polémicas, pero nuevamente, es decir, apropiados o no apropiados, o
manteniendo una identidad o no, lo cierto es que tenemos una dependencia del mercado en el cotidiano, es decir, los combustibles, el aceite, la gasolina, tu celular. Necesitamos divisas, entonces, si en los 90 Aguilar de pronto se equivoca, bueno, ¿qué es lo que, cuál es la epistemología en qué nos está fallando? Porque el sujeto, los sujetos sociales van por otro lado, me parece también, ¿no? Hay otras necesidades, se ha hablado mucho ya de que la izquierda termina siendo una especie de cáscara de huevo, un huevo vacío. No tengo yo respuesta, simplemente es esta cuestión, ¿no? Que quería plantear, es decir, hay algo, hay una lectura en nuestra epistemología que nos está permitiendo ver también que de repente los problemas y la intervención pública no tienen que ir también a atender, a hacernos autosuficientes en el conocimiento, ¿no? En tener seguridades alimentarias y otros problemas que no son tan deslumbrantes, pero que evidentemente están ahí. Perdón si me he ido por las ramas un poco, no me he dejado entender, pero vamos a tratar de afinar para mañana estos puntos más breves, más cortos, más. Gracias. Gracias. Estimado Juan. Vamos a ceder la palabra entonces a nuestros expositores para cerrar en la hora que nos han indicado, que es en 15 minutos, así que por favor, Javier, no sé si tienes algún comentario. Ah, perdón. Yuri, ya, ok. Brevecito. Ya, brevecito, gracias. Dos cositas que me parecen que son muy importantes. Inicialmente, lo que te decía a Javier de las disculpas que yo institucionalmente pedía disculpas para la ausencia de doctor Tapia, tuvo un inconveniente personal y nos comunicó a las 5 de la tarde. Y el segundo es una reflexión epistemológica. Benjamín hacía mención anoche de Alain Touraine, y junto con Touraine podemos decir Antonio Giddens, también Bourdieu, con relación al objeto de estudio de las ciencias sociales, que ya no es ya sociología, ¿verdad? Sino más bien las interacciones sociales. Y eso viene a propósito de una preocupación de un profesor que se comunicó conmigo, que está presente aquí, que me dijo, ¿por qué seguimos insistiendo en el análisis o la reflexión sobre el marxismo? ¿Verdad? Bueno, el marxismo, igual que el funcionalismo y el estructuralismo, son esos paradigmas clásicos de las ciencias sociales que asumían a la sociología como su objeto de estudio, ¿verdad? Y siguiente a Tomás Kuhn, con su revolución científica, o con su tesis paradigmática, ¿cómo podemos pensar, partiendo del objeto de estudio de, de las ciencias sociales, cómo podemos cambiar, cómo podemos pensar en este cambio paradigmático, transmitir otro tipo de objeto de estudio que ya no sea la sociedad? Eso sería. Muchas gracias. Vamos a dar un paso a la respuesta. Sí. Contestaré rápido a Juan José. A ver, Claudia nos llamaba la atención sobre el arte y la cultura, ¿no es cierto? Y claro, Juan José nos preguntaba, ¿hay una epistemología? No se trata de que haya una epistemología, se trata de que hagamos ejercicio epistemológico, ¿no es cierto? Y pensar, por ejemplo, o sea, pensar un concepto de cultura que haya podido servir a un Ministerio de Culturas que ha sido un saludo a la bandera, en un tiempo en que la batalla cultural es fundamental, ¿no es cierto? Y en Bolivia nos hemos aplazado en la batalla cultural teniendo un Ministerio de Culturas que lo ha puesto este gobierno, o sea, el anterior gobierno, tendríamos que decir, ¿no es cierto? Entonces, y claro, no ha habido
reflexión epistemológica, ha habido movilización social. Ahí sí ha habido un asesoramiento, digamos, desde una narrativa con categorías pensadas en otros contextos, ¿no es cierto? Eso es lo que ha pasado en todo este tiempo. O sea, no ha habido una reflexión crítica sobre cómo pensamos lo que pensamos cuando hacemos lo que hacemos. Primero quiero recordar que esto no es un comité central revolucionario. Entonces, si vamos a empezar a hablar de qué podemos hacer, no va a salir de acá. Estamos en una reunión académica. Am, ¿Qué podemos hacer? Nosotros no vivimos en Estados Unidos y no podemos hacer una resistencia a Trump, pero sí hay que hacer resistencia donde uno esté. Pero hay trucos que uno puede hacer para llegar a los estadounidenses. Los dos más brillantes hasta ahora son los canadienses y los chinos. ¿Qué hicieron los canadienses? Hubo una bajada, perdieron 30.000 millones de dólares en las ciudades fronterizas con Estados Unidos por la cancelación de los viajes de los canadienses de vacaciones a Estados Unidos. La segunda cosa fue un boicot de productos norteamericanos en las tiendas canadienses. Eso no hay que estar viviendo en Estados Unidos y se lo puede hacer. Hay un costo involucrado. Los chinos fueron más inteligentes. Decidieron cortar la compra de los granos de soya, pero no de los granos de soya en general. Decidieron de que iban a dejar de comprar los granos de soya en dos estados que están gobernados por los republicanos y que tienen una extraordinaria votación, los candidatos republicanos. ¿A quién se la compraron después? A Brasil. Es una forma de hablar con la billetera, de luchar sin correr el riesgo de enfrentarse con los granaderos, etc. Una tercera manera sería lo que está intentando hacer Brasil, por lo menos, y México, que es tratar de redireccionar su comercio exterior. México la tiene recontra mal, porque creo que es aproximadamente el 80% de las exportaciones van al mercado estadounidense, lo cual es obvio, está al lado. Eso va a tener que cambiar. Pero básicamente tenemos que improvisar en tiempos atroces. Y la única manera de improvisar es tratando de buscar un espinazo que yo no estoy viendo, por ejemplo, en en el partido de oposición estadounidense, y veo muchísimo menos dentro del partido gobernante de Estados Unidos. El espinazo flexible que han demostrado los diputados, las senadoras del Partido Republicano es absolutamente de terror. Y lo que pido es, como ya lo dije, seguir la línea, la máxima que nos presenta, el lema que nos presenta Timothy Snyder, el historiador: no adelantarnos con la obediencia anticipatoria. Si alguno de ustedes alguna vez cuando iban al colegio fueron abusados por un matón o matona del colegio que les robaba la comida y les exigía cada vez más cuando ustedes le daban, saben de que dar más y más y más lo único que va a hacer es potenciar el matonaje. La única manera de parar el matonaje es aceptar que te golpeen y ver qué vas a hacer después. Entonces, cuando estoy hablando de resistencia, no tengo muy claro cómo va a ser. Lo único que sé es que si tú no haces algo, las cosas van a continuar. Escuché la palabra epistemología, escuché la parte de investigación. No estoy tan seguro de que buenos artículos de investigación detengan lo que es la barbarie en la cual estamos inmersos. Es lo que vamos a seguir haciendo porque somos intelectuales, somos académicos, somos investigadores, nos ganamos la vida con eso. Pero no es lo único que hacemos, también somos ciudadanos. Entonces vamos a seguir haciendo investigación, pero como ciudadanos tenemos que hacer algo. Salgamos a la calle, protestemos y tratemos de usar los títulos de doctorado que se ven muy hermosos colgados en la pared de la casa, pero tratemos de usar la experiencia acumulada de lo que hemos aprendido de otros países
para encontrar nuevas formas alternativas de poder resistir a la barbarie que ya llegó. Como dije, está mal distribuida y esa es una gran ventaja, pero ya estamos en medio de la barbarie. La idea es, al igual que Walter Benjamin, que escribió las 18 tesis sobre la historia, cuando había empezado la Segunda Guerra Mundial, ya estaban disueltos los sindicatos, partidos, habían campos de concentración. Aún así, escribió las 18 tesis diciendo el equivalente de Fito Páez. ¿Quién dijo que todo está perdido? Él dice que siempre existe la posibilidad de la lucha para que las cosas no se vayan a convertir en mal. Puedo decirles algo de Benjamin. Tiene una hermosa metáfora que dice, para el marxismo, la historia es como una locomotora que va a la estación final. ¿Cuál es la estación terminal? La emancipación universal. Pero dice Benjamin, ¿no será que a veces la locomotora de la historia nos está llevando al vacío? En ese caso, dice Benjamin, lo más revolucionario que uno puede hacer es estirar los frenos de emergencia para detener nuestra caída al vacío. Tal vez esa puede ser una de las tantas tácticas que podamos pensar. Pero repito, este no es un comité central, este no es un comité de lucha y no va a salir de aquí necesariamente, pero podemos conversar, platicar y ver qué es lo que se puede hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para nuestros expositores. Por favor, primero agradecerle muchísimo a Benjamín la voluntad y las ganas de venir a Bolivia. Esta ha sido su última intervención en este coloquio porque mañana él va a partir ya rumbo a México. Entonces les pido un fuerte aplauso de despedida para nuestro invitado especial. Sí. Y otro a Yuri por haberme aguantado y por haber hecho los esfuerzos para conseguir el financiamiento de juntarnos acá. Sin eso no hubiese funcionado. Bravo, Yuri, muy bien. Y antes de cerrar, simplemente les recuerdo que mañana es la última conferencia magistral también e intervención de Rita Segato a las 10:30 de la mañana con el tema Estructuras elementales de la violencia, una aproximación socioantropológica. La comentarista será nuestra otra anfitriona, Sarela Paz, y el moderador Jesús Mendoza. En la tarde tenemos otro coloquio y en la noche ya es la reunión de despedida. Bueno, muchas gracias. Mañana los esperamos 10:30.